Este 2021 se cumplen 200 años del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. Para acercarnos a conocer la vida y obra de este patriota libertador de Sudamérica, Casa Histórica viaja a Trancas para adentrarnos y conocer un poco más sobre la vida de Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes nace en febrero en la ciudad de Salta en el año 1785. Sus padres fueron Gabriel de Güemes Monteros y su madre llamada Magdalena de Goyechea. Ambos venían de una familia muy tradicional, una de las familias más ricas de Jujuy. Su padre Gabriel era funcionario de la administración virreinal, por lo que tenía, digamos, una muy buena posición para poder llevar a sus hijos a estudiar en las mejores universidades de ese momento. La familia estuvo consolidada por 4 hijos, de los cuales 2 mujeres trataron, digamos, de casarlas en alianzas matrimoniales con unas familias también tradicionales de Salta, algo muy común en la época. Y con respecto a los hijos varones, el mayor fue doctor en leyes, estudió en la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia, una de las más importantes de ese momento, y Martín Miguel se dedicó a la carrera militar. De hecho, entró como coronel a una de las instituciones militares más importantes de Salta. Los viajeros que llegaban a Salta a mediados del siglo XVIII quedaban admirados con la belleza de la ciudad. Desde la fundación de Salta, en 1563, la principal actividad económica había sido el comercio. Sin embargo, a lo largo del siglo XVII, va a ir cobrando importancia el ganado vacuno y mular que era vendido en la región alto peruana, ya que allí se encontraban las minas de plata del Potosí. A lo largo del siglo XVIII, la actividad minera en Potosí se va a ir recuperando luego de un periodo de contracción. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, la ciudad de Salta se va a convertir en el centro mercantil más importante del espacio surandino. Esto se debía principalmente al comercio de mulas. Esta actividad económica implicaba varias etapas. Había una etapa de cría que se realizaba en la Pampa bonaerense, en el litoral, en Córdoba, y luego la invernada o engorde que se hacía en los valles Calchaquí y el Valle del Lerma. Y luego, en las tabladas próximas a Salta, se realizaba la feria mular más importante de América del Sur. Esta feria convocaba a muchísimos comerciantes que venían de diversas regiones del Virreinato del Río de la Plata, pedían hospedaje en Salta, contrataban peones y compraban diversos artículos en las tiendas salteñas. Este dinamismo de la actividad económica se va a vislumbrar en el progreso urbano de Salta. En las últimas décadas del siglo XVIII se van a hacer famosas las viviendas de altos, que eran las famosas casas salteñas de 2 pisos con patios embaldosados, balcones de hierro, que de alguna manera lograban demostrar la prosperidad de la élite salteña. A mediados del siglo XVIII, la corona española realiza una serie de transformaciones conocidas como las reformas borbónicas durante todo el territorio americano. Las principales transformaciones se dieron en el territorio, también en el comercio. De hecho, la corona española empezó a tener el monopolio del comercio americano, lo que implicó también la pérdida de autonomía de las colonias americanas. Eso generó ciertas rispideces y tensiones, sobre todo en la administración, digamos, virreinal. En el año 1776, por ejemplo, se crea el Virreinato del Río de la Plata, en donde la capital va a ser, digamos, Buenos Aires, el pujante puerto de ese momento, y también va a suceder algunos cambios con respecto a la intendencia, digamos, de Córdoba, que se va a dividir, por un lado, en la intendencia, digamos, de Córdoba del Tucumán y Salta del Tucumán. Esta última tuvo, digamos, sobre todo como capital, la ciudad de Salta. Otro de los principales cambios con estas reformas borbónicas fue la llegada de los peninsulares que empezaron a ocupar los cargos importantes, y eso generó también tensiones con la administración local. De hecho, eso se evidencia en el Cabildo de Salta. Otra de las medidas que no tuvo mucha simpatía fue, por ejemplo, la retención de las ganancias del comercio mular por parte de las colonias. Eso generó también malestares en lo que respecta, digamos, a los hacendados de Salta, que lo que querían hacer era
tener mayores, digamos, propiedades. En el caso, digamos, de los sectores populares, sobre todo la población rural, fue como la población más desprotegida de este momento y es importante este dato porque justamente va a ser este sector el que después va a acompañar y va a apoyar al caudillo Martín Miguel de Güemes. En junio de 1810 llegó a Salta la noticia de que en Buenos Aires se había formado una junta de gobierno. De inmediato, los simpatizantes salteños de la Revolución comenzaron a negociar con el Cabildo de Salta para que éste acepte al nuevo gobierno revolucionario que se había formado. El Cabildo salteño va a aceptar la formación de la Junta de Gobierno. Sin embargo, el gobernador de Salta, que se llamaba Nicolás Severo Isasmendi, decidió poner prisionero a los cabildantes que apoyaban la revolución. La Junta de Gobierno decidió que Feliciano Chiclana se convierta en el gobernador de Salta. La primera medida que va a tomar Chiclana es poner prisionero al gobernador que había jurado fidelidad a España, Nicolás Severo Isasmendi. La llegada de Chiclana se dio en un contexto muy difícil de una tensión política y social, ya que muchos sectores, sobre todo los comerciantes salteños, apoyaban a la corona española. La Revolución de Mayo sorprendió a Martín Miguel de Güemes en territorio salteño, ya que unos años antes él había estado en Buenos Aires combatiendo contra los ingleses en las invasiones de 1806. Güemes va a apoyar de inmediato el movimiento de Mayo y su primera misión va a ser custodiar la quebrada de Humahuaca en agosto de 1810. Sin embargo, se enfrentó a Castelli. Castelli decidió sacarlo de su cargo. Hacia 1811, después de la derrota de Huaki, el ejército del norte emprende una retirada desordenada, haciéndose cargo de este ejército Manuel Belgrano. Güemes también se va a enfrentar con Belgrano y va a ser enviado como una especie de castigo hacia Buenos Aires, cuidando prisioneros. Allá en Buenos Aires, Güemes va a entablar buenas relaciones con José de San Martín y eso le permitió regresar a Salta hacia 1814 y va a quedar encargado de custodiar una vanguardia en el río Pasaje. En el contexto de las guerras de la independencia, las batallas de Salta y de Tucumán fueron claves en el camino hacia la independencia. El ejército del norte, comandado por Manuel Belgrano, después de estos triunfos, decidió continuar rumbo hacia el Alto Perú, pero ahí sucedieron las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. En el año 1814, el militar realista Joaquín de la Pezuela decidió invadir las ciudades de Jujuy y de Salta. Las tropas realistas invadieron también y saquearon el Valle del Lerma. En ese valle estaba habitado por los comerciantes y los hacendados salteños que se sublevaron y contaron con el apoyo de las milicias de la vanguardia del Ejército del Norte comandado por Martín Miguel de Güemes. En ese momento, la vanguardia estaba conformada sobre todo por gauchos, se caracterizaban por ser fieles guerreros a este caudillo Martín Miguel de Güemes. Decidieron cercar la ciudad de Salta, cortar las comunicaciones, el aprovisionamiento, y esto generó que las tropas realistas decidieran abandonar la ciudad de Salta y tuvieran que replegarse hasta Tupiza. En ese momento, el liderazgo de Martín Miguel de Güemes se estaba convirtiendo en algo indiscutible. De hecho, su práctica de alguna manera dialogaba perfectamente con su discurso, un discurso muy cercano a los sectores populares, a los sectores rurales, con estas ideas de distribución de la tierra y de la riqueza de manera igualitaria. También lo que proponía era la distribución de la tierra, del fuero gaucho, algo que de alguna manera generó toda una simbología y un poder y una imagen indiscutible de Martín Miguel de Güemes. En abril de 1815, Güemes obtuvo un triunfo decisivo en el combate del puesto de Marqués. Luego de esta victoria decidió pasar por Jujuy y apoderarse de unos 600 fusiles de la maestranza del ejército. Gracias a la presión militar de sus milicias, Güemes pudo convertirse en gobernador de Salta en mayo de 1815. Sin embargo, su liderazgo político va a ser discutido no solo por las élites salteñas y jujeñas, sino también por el mismo ejército del norte. Mientras Rondó era derrotado en la batalla de Sipe-Sipe, Güemes va a decidir cortar el paso de una tropa de 2000 hombres que eran comandados por French. Esto generó un gran enojo en Rondó, que decidió invadir Salta en marzo de 1816. Güemes va a utilizar la misma táctica que había utilizado en 1814 contra Joaquín de la Pezuela. Va a cortar el abastecimiento de la ciudad, rodeándola con sus milicias gauchas. Rondó decidió retirarse hacia la hacienda de los Cerrillos,
Sin embargo, de forma permanente va a ser hostigados por las tropas de Güemes. Finalmente, Rondó decidió capitular y el 22 de marzo de 1816 se va a firmar una tregua entre ambos jefes militares conocida como el Pacto de los Cerrillos. Este pacto va a ser celebrado por las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya que 2 días más tarde, el 24 de marzo de 1816, se va a producir la inauguración del Congreso de Tucumán. Este congreso va a ser apoyado por Güemes a través de 2 diputados, Ignacio Gorriti y Mariano Boedo. Luego de la derrota de Napoleón en 1814 en Europa, desde España llegaron una formación de militares que tuvieron una gran experiencia en las guerras napoleónicas. Uno de ellos fue José de la Serna, quien comandó las tropas realistas que decidieron invadir Salta en 1817. Las tropas realistas no pudieron avanzar con la ciudad, ya que los infernales, este grupo que dirigía Martín Miguel de Güemes, logró sitiar la ciudad, cercarla para que no pase el enemigo. 2 años después, la ciudad salteña sufrió 3 invasiones más. Todas fueron resistidas por las tropas lideradas por Martín Miguel de Güemes. Después de muchos años, Salta estaba totalmente exhausta, no podía seguir financiando la guerra. Por un lado teníamos las élites hartas de los saqueos y los sectores populares que no siempre obtenían el favor del caudillo salteño. Esto provocó una pérdida de liderazgo de Martín Miguel de Güemes. En junio de 1821, una tropa de realistas, en horas de la madrugada, atacó a Martín Miguel de Güemes. Fueron 10 días de agonía y finalmente falleció el 17 de junio de 1821. Martín Miguel de Güemes fue un líder que luchó por la emancipación del dominio español. Tuvo una influencia decisiva sobre los sectores populares y durante muchos años fue la vanguardia de la revolución en los territorios de Salta y de Jujuy. Güemes fue una figura polémica que suscitó amores y odios. Durante el siglo XIX hubo una especie de silencio historiográfico con respecto a su figura, pero a partir del siglo XX, Güemes y sus milicias gauchas van a obtener un merecido reconocimiento. Hay que destacar que Güemes fue una pieza clave en el Plan de San Martín, ya que al defender los territorios de Salta y de Jujuy, las Provincias Unidas estuvieron libres de realistas y eso le permitió a San Martín poder encarar el cruce por la cordillera de los Andes. Además, Güemes va a apoyar el proyecto de hacer una especie de ataque en pinzas, San Martín desde Chile y él movilizando sus milicias desde Salta y Jujuy, penetrando por el Alto Perú. Finalmente, por diversas razones, este plan no se va a poder concretar, pero Güemes lo apoyaba con muchísimo entusiasmo.